Norte. El titular de Obras Públicas informó a primera hora a todos sus contactos estrechos del contagio y afirmó que no tuvo contacto directo con el presidente Sebastián Piñera. La cartera quedó en manos del subsecretario, pero dijo que colaborará a través de teletrabajo. Afortunadamente no tengo ningún síntoma, no tengo fiebre, no tengo malestar, no tengo ninguna de las cosas que se describen como coronavirus. Afortunadamente no he tenido contacto ni con el presidente ni tampoco con otros ministros, no he tenido reuniones físicas con él. La asistencia pública Exposta Central se va a transformar en un recinto exclusivo para recibir a pacientes que necesiten cuidados intensivos por coronavirus. También lo harán el Hospital Metropolitano y la Clínica Municipal de Las Condes. Chile reportó este lunes 43 muertos por COVID-19 y nuevamente se registró la cifra más alta de contagios en 24 horas. La Organización Mundial de la Salud suspendió temporalmente los ensayos clínicos con hidroxicloroquina al detectar mayor mortalidad en pacientes con COVID-19 que recibieron esta terapia. El tratamiento es promovido, entre otros, por Donald Trump y Jair Bolsonaro. Sebastián Moreno fuera de la ANFP. Este lunes se hizo efectiva su renuncia al sillón de Quilín. El 30 de julio habrá elecciones y está preparado el fútbol chileno para su regreso. Esto a propósito que varios clubes, entre ellos por ejemplo Huachipato, quiere volver a los entrenamientos de manera oficial en los próximos días. Eso y más luego en 24 Horas Deportes. Hay una cuestión de fondo. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenido a las noticias. Se lo contábamos recién en los titulares. El ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, es el primer secretario de Estado contagiado por COVID-19. Su cartera ya suma cerca de 30 personas que han contraído el virus a nivel nacional. Moreno aseguró que no ha mantenido contacto presencial en el último tiempo con el presidente Piñera, pero el resultado de su test obligó a 3 alcaldes a someterse a exámenes. Una persona de mi equipo, dio positivo en su examen. Me hice el examen ese mismo día. Hoy día recibí este resultado de que el resultado era positivo, así que por lo tanto voy a seguir la cuarentena que corresponde. Confirmación del primer ministro contagiado con COVID-19, Alfredo Moreno, titular de Obras Públicas, que desde el 21 de mayo se encontraba en cuarentena preventiva luego que un miembro de su equipo se convirtiera en caso positivo. Afortunadamente no tengo ningún síntoma, no tengo fiebre, no tengo malestar. ¿Ha tenido contacto o reuniones presenciales con el presidente de la República? No he tenido reuniones con el presidente ni tampoco con otro ministro, como ya lo señalamos por escrito. Así que afortunadamente ese contacto no se ha producido. Descartado el contacto estrecho con el presidente y con miembros del gabinete, que hace solo unos días tuvo algunos ministros en cuarentena preventiva por el contacto con algunos parlamentarios contagiados. Coronavirus que llegó a la máxima autoridad del MOP, quien aseguró que se han adoptado en su cartera todas las medidas para darle continuidad al trabajo. A pesar de eso, hoy día debemos tener del orden de 30 personas que han sido contagiadas. El ministerio es un ministerio muy grande, tiene más de 10.000 funcionarios a lo largo del país. ¿30 personas a nivel nacional, ministro? A nivel nacional. La cuenta de mayo de cada uno de los usuarios. Imágenes que corresponden al 20 de mayo, un día antes que Moreno iniciara su cuarentena preventiva. Una reunión entre el ministro y alcaldes que hoy tiene una consecuencia directa. Los jefes comunales deben confirmar o descartar el contagio. Técnicamente, la reunión y los alcaldes que estuvimos ahí no calificamos como contacto estrecho, por lo tanto no es obligación poder hacerse el PCR. Sin embargo, por el rol que uno tiene, he decidido hacerme el test PCR de manera preventiva. Me gustaría que en un país que estamos luchando contra esta pandemia y que tenemos otros niveles de estándares sanitarios, me hubiese llamado un profesional o una profesional de la Seremi, pero me enteré por la prensa. Sin embargo, por la responsabilidad que me compete y porque además todos estamos expuestos, quiero decir que me voy a tomar el examen. Definiciones tomadas por 2 de los 3 jefes comunales que estuvieron en la reunión con Moreno. El alcalde de Huechuraba optó por otro camino. Por el trabajo que no podemos dejar de hacer en el territorio, decidí hacerme un test rápido para comprobar que no había contagio y eso ratificó el examen. Por lo tanto, seguimos trabajando.
Alcaldes que tendrán que actuar de manera preventiva por el positivo del ministro Moreno, tal como lo hizo la diputada Marcela Sabat, quien tuvo contacto con el senador Manuel José Osandón la semana pasada, parlamentario con resultado positivo según el PCR. Hoy recibí el resultado y este dio positivo. Estoy contagiada. A pesar de haber mantenido la distancia, porque no estuve a menos de 3 metros, no estaba usando mascarilla y probablemente eso ayudó al contagio. Marcela Sabat, quinta parlamentaria confirmada con COVID-19, primera de la Cámara Baja, una corporación que eso sí no tendrá mayores consecuencias en la actividad parlamentaria debido a la cuarentena preventiva que ya realizaba la diputada de RN. Un estudio internacional reveló que Chile es uno de los países que menos cumple con el lavado de manos y la distancia social. El resultado se conoce precisamente cuando siguen viendo conductas irresponsables en nuestro país. Otra vez, por ejemplo, se descubrió una fiesta clandestina y durante la noche varios grupos vulneraron el toque de queda con el lanzamiento de fuegos artificiales. Las Condes, Puente Alto, Quinta Normal, también en Talcahuano, shows pirotécnicos improvisados, ilegales, en pleno toque de queda. En Biobío se reunieron en la Plaza del Ancla, medio centenar de barristas de la U, aniversario 93 del club, ellos festejando, pero sin la autorización y en un tiempo, bien lo sabemos, donde el mundo atraviesa una pandemia. Todos cumplieron las medidas sanitarias, todos con guantes, con mascarilla, menos de 50 personas, 1 metro, 2 metros de distancia. Yo creo que la gente que ha criticado todo esto es gente que realmente no entiende de pasiones, no ama el fútbol. En Puente Alto algo parecido, otro medio centenar, haciendo desórdenes sin distancia social, infringiendo la cuarentena total y con fuegos artificiales prohibidos, varias infracciones simultáneas. Aquí hubo 2 detenidos. Pero no voy a ir a la buena. No, igual. ¿A dónde? Si hablamos de vulnerar y burlar el toque de queda, en un local de Valparaíso se realizó también todo lo que no se debe hacer. Un tradicional bar recordó el espíritu bohemio de la ciudad, pero en una época no permitida. El dueño abrió sus puertas y mientras se vivía un desenfrenado carrete con luces y exceso de alcohol, llegó Carabineros. Un espectáculo. Estaba el administrador, uno de los administradores dentro del restaurante. El regente al momento de la fiscalización fue quien se entrevistó en primera instancia con Carabineros y de igual forma se le informó de la infracción que estaba cometiendo y por ende la detención de este. Atroz, gente irresponsable, totalmente irresponsable. Claro, gente que no tiene criterio, ¿ah? Y hay que respetar las normas nomás. En esta etapa difícil para todos, donde se pide conciencia social, hubo un estudio que dejó en evidencia el comportamiento de los chilenos. La Oficina Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos realizó una encuesta a 58 países. El 75% dijo lavarse las manos con mayor frecuencia recién luego de la llegada del coronavirus. Chile quedó con el segundo peor resultado después de Sudáfrica. Hay elementos de contexto, como puede ser la cultura y las formas en las que las personas se interrelacionan, que son tremendamente importantes para poder predecir cómo evoluciona una pandemia. Efectivamente, lugares en los cuales debe haber una inversión en educación, en generar campañas comunicacionales fuertes, que apunten a generar un cambio de hábitos de las personas. De la distancia social, menos del 50% de los encuestados aseguró respetar la medida. Los expertos coinciden en la imperiosa necesidad de educar en este contexto a la población. Me parece que los chilenos somos porfiados, me parece que cuando se llaman a imitar conductas que han tomado países de mucho más alto desarrollo que el nuestro, también hay una cosa cultural, es difícil hacer cumplir cuarentenas voluntarias precisamente por lo que tú dices, por lo tanto las normas tienen que ser en este momento, en esta situación muy crítica, mucho más estrictas. ¿Qué más duro que lo que tenemos? Una cuarentena implica que hoy día tenemos 6,5 millones de personas confinadas en sus casas sin poder salir y si quieren o necesitan comprar 1 kilo de pan o ir a comprar un medicamento tienen que pedirnos permiso para salir de su casa. ¿Qué más que eso se puede pedir o tener como medida drástica para esto?
Las sanciones son altas en términos económicos. Sin ir más lejos, una persona que infrinja la ley puede llegar a pagar 50 millones de pesos. Pese a todo, siguen apareciendo los porfiados, aquellos que siguen bajo la lógica de no mantenerse en casa y no respetar al resto. Este fin de semana largo hubo muchos casos. Otra vez lo mismo, hubo tacos de hasta 15 kilómetros en las salidas de Santiago. Más de 2.000 autos fueron enviados de vuelta por intentar burlar los cordones sanitarios. Las autoridades anunciaron mano dura en general para todos los que siguen incumpliendo la ley. Requiere un esfuerzo de parte nuestra de ir y seguir las acciones judiciales, presentar las querellas y perseguirlas en tribunales de tal manera que esas personas entiendan que si no cumplen van a sufrir el rigor de la ley. Los casos de irresponsabilidades son innumerables, los contagios siguen al alza y parece que a muchos no les llama la atención. Creo que aquí tenemos que examinarlo en el marco de una respuesta cultural. Y antes del coronavirus, Chile era un país muy individualista. Prima el interés individual sobre el interés colectivo. El virus es fácil de transmitirse y siembra preocupación que estudios internacionales de la conducta de algunos chilenos no sean nada de alentadores, de esos que no hacen caso. El esfuerzo de cada uno puede ayudar a revertir las cifras y cambiar esa curva que sigue en ascenso. Bueno, en los próximos días la red de salud superaría las 2.500 camas críticas con el objetivo de evitar un colapso. La ex posta central, por ejemplo, va a tener un rol clave y se va a convertir por completo para atender pacientes críticos. Según el gobierno, será el corazón en la batalla contra el coronavirus. Anuncia una jornada en la cual se registró el número más alto de contagiados, 4.895 en las últimas 24 horas. Hemos tomado la decisión de convertir a la posta central en el corazón de esta batalla por el coronavirus en la región metropolitana. El corazón de la batalla porque la capacidad hospitalaria está muy cerca del límite, lo dijo incluso el presidente Piñera. Coronavirus que no da tregua. En solo 24 horas se registraron 4.895 casos nuevos, la cifra más alta hasta ahora, que deja un sabor amargo. Además se reportaron 43 nuevos fallecidos. Para reforzar el sistema, el Hospital de Urgencia Asistencia Pública, la conocida ex posta central, el centro de referencia en atención a quemados y politraumatizados del país, atendrá prácticamente solo a pacientes con COVID-19. Hoy tiene 81 hospitalizados. Ex posta central que enfrentará el desafío más grande en más de 100 años, transformarse por completo en una unidad de pacientes críticos. En una semana sumará al sistema 250 camas, hasta ahora tenía 72. Recinto en el que explicaron que para cumplir con lo requerido tendrán que contratar más personal. Los pacientes con diversas patologías no asociadas a coronavirus serán trasladados a otras áreas. Según el último reporte del Ministerio de Salud, 1.135 pacientes están en la UCI y para fortalecer aún más la red hospitalaria se sumarán también todas las camas del Hospital Metropolitano y de la Clínica Municipal de Las Condes. En total se habilitarán 439 camas nuevas, así Chile tendrá 2.508 unidades. El presidente nos ha solicitado que esto se haga a la brevedad. Nosotros tenemos que estar preparados y no podemos correr riesgos en no dar el cuidado necesario a cada uno de los ciudadanos que lo requieren, especialmente aquí en la región metropolitana. Medida urgente y necesaria, sobre todo cuando, según la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, el Servicio Metropolitano Sur-Oriente está al 100% de su capacidad. El resto de la región, de acuerdo al informe, con datos hasta el 23 de mayo, supera el 90%. Por eso que en la sociedad dicen que las más de 400 nuevas camas ayudan, pero no implican necesariamente que impidan evitar un colapso en la atención. Hemos escuchado de entre 3.500 y 4.200 pacientes contagiados nuevos diarios. Por lo tanto, no sé si el 5% de esos pacientes que en teoría van a venir a las camas críticas la próxima semana nos van a alcanzar con esas camas. Camas críticas para pacientes agravados por culpa del coronavirus. Hasta este domingo, 989 estaban conectados a ventilación mecánica.
y 322 máquinas estaban disponibles. A ellas se suman otras 60 que llegaron desde Holanda y China para reforzar el sistema. Ventiladores que irán directo a la posta central, una donación de privados. El Colegio Médico destaca el esfuerzo de fortalecer la red con nuevos ventiladores, pero apunta a la necesidad de capacitar a más profesionales en la atención UCI. Ya no solamente necesitamos los ventiladores mecánicos, sino un personal de salud altamente calificado que pueda manejar adecuadamente estos equipos. Tenemos una planificación y esa planificación consideró ya durante las primeras semanas de marzo una capacitación del personal. Pero adicionalmente a eso, y hemos visto cómo todos los profesionales de la salud se han plegado a esta batalla contra el coronavirus. Chile casi al límite según el mismo gobierno. A la fecha, el total de contagiados bordea los 74.000. Avance del coronavirus que ha obligado al sistema de salud a operar a máxima capacidad. Estamos colocando la bomba de difusión, los portazueros, los accesorios, los paicos de presión invasiva. Reconvirtiendo camas en el sector público y privado y trasladando pacientes cuando no se da abasto. Todo para garantizar atención a quien lo requiera en momentos en que el coronavirus pone a prueba a nuestro sistema de salud. Bueno, es que casi 5.000 casos nuevos se reportaron en las últimas 24 horas. Es una cifra récord en nuestro país y si estos números tienen casi al límite de nuestro sistema de salud, los estudios nacionales e internacionales han generado una nueva preocupación. ¿Por qué? Porque han revelado un muy bajo porcentaje de la población que ha desarrollado anticuerpos. Por lo tanto, aún estamos lejos de hablar de la llamada inmunidad por rebaño. Los resultados que está entregando el mundo en esta materia son decepcionantes. Tenemos un problema porque eso significa que vamos a tener una y otra ola porque queda mucha población susceptible de infectar. Cifras y estudios poco alentadores. Los anticuerpos, que según la ciencia serían la clave en esta pandemia porque su presencia neutraliza al virus, no se han masificado. No hay inmunidad colectiva y por lo tanto no se descartan nuevas olas de contagios. Una visión que pone al mundo en un escenario distinto al que incluso proyectaban expertos y autoridades al comienzo de esta pandemia. La inmensa mayoría de la población se va a enfermar, va a quedar inmune. Esa persona se transforma en una tremenda ayuda para toda la comunidad. Se apostaba a la llamada inmunidad por rebaño, pero estudios internacionales demostraron que menos de un 7% de la población ha generado anticuerpos. España no supera el 5% y un reciente estudio de la Universidad del Desarrollo arrojó que solo un 3% de los casos se ha apreciado en la región metropolitana. El ministerio advirtió que la muestra se hizo en una fase temprana y anunció análisis de inmunidad en Punta Arenas y Osorno, dos zonas que lograron estabilizar su brote de contagio. Para que haya una inmunidad de rebaño, en general, y sobre todo se estima que debería estar aproximadamente un 60% de la población tener inmunidad. Eso generaría una inmunidad de rebaño real que impediría o que disminuiría mucho la probabilidad de brotes. Tenemos un alto número de la población que no va a estar en contacto con el virus, que va a ser un reservorio para nuevas infecciones. Posibles brotes que no solo preocupan a Chile, los ojos del mundo están atentos a cómo reaccionan los países que, según cifras recientes, han controlado sus contagios. No podemos hacer suposiciones de que solo porque la enfermedad está disminuyendo ahora va a seguir bajando y tendremos varios meses para prepararnos para una segunda ola. Es posible que tengamos pic en esta pandemia. Coronavirus que hasta ahora no ha derivado en inmunidad masiva. Entonces, ¿cuáles son las formas para controlar esta pandemia? Que debemos ser precavidos, dado que el virus podría estar circulando, hasta que se encuentre probablemente una vacuna eficaz que permita proteger a la mayor parte de la población y sobre todo a aquellos grupos de mayor riesgo, como son los adultos mayores. Vacuna que aún no es una realidad. Por ahora, Chile enfrenta su primer gran brote y la región metropolitana desafía a la red hospitalaria. En los brotes que hemos tenido en Chile, la duración total, vale decir, de la parte alta de la curva, es de alrededor de 6 semanas, lo que no significa que durante esas 6 semanas haya que estar en cuarentena. Anuncio en una durísima jornada luego que se informaran casi 5.000 contagios en las últimas 24 horas. Chile superó a Estados Unidos en los nuevos casos diarios per cápita. Además, se registró 43 fallecidos y los contagios ya superan los 70.000. Pandemia que recién comienza en nuestro país y la esperanza sigue puesta en la esperada vacuna.
Bueno, vamos a iniciar una sección todos los días lunes para ir monitoreando el avance del COVID-19. Con quienes ya ven en pantalla, el doctor Sebastián Ugarte, quien es jefe de unidad de pacientes críticos de la Clínica Indice, que está desde hoy y todos los lunes con nosotros. Doctor, primero que nada, muchas gracias. Buenas noches. Ahí lo tiene, ahí está. Hola Iván, un agrado de saludarte. Igualmente, doctor, me gustaría partir preguntándole por estas últimas cifras, ¿no? Bastante preocupantes los casos reportados en las últimas 24 horas, sobre todo porque se supera Estados Unidos en la tasa de contagios per cápita. Eso es complejo. Sí, la verdad es que el foco se ha trasladado a las Américas y dentro de la zona de las Américas, Estados Unidos viene un poco antes que nosotros y por lo tanto habían llegado a un cierto pic y han logrado de alguna manera ir controlando. Luego de la gran metrópoli, Nueva York, con gran cantidad de contagios, el resto de las ciudades ha ido más lento la progresión. Chile en estos momentos está afectado en la región metropolitana con un gran aumento brusco de los casos y por eso se distingue con respecto a otros países de la región, pero junto con Brasil y con Perú estamos dentro de los países con más contagio por millón de habitantes. Ahora, doctor, ¿cómo explicar eso? Porque llevamos ya varios días bastante intensivos con cuarentenas en prácticamente toda la región metropolitana. En el Gran Santiago, en principio, están todas las comunas con cuarentena. ¿O esos resultados de las cuarentenas todavía no los estamos viendo? Es muy buena la pregunta, Iván. Lo que ocurre es eso, que desde que se empieza una cuarentena hay que esperar un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Más o menos el periodo de incubación del virus para que se puedan aislar los casos. Entonces hay casos que vienen de antes que partiera la primera cuarentena y la segunda, que todavía están emergiendo. Lo que es interesante de plantearse es qué es lo que hubiera ocurrido en la región metropolitana de no haber ningún tipo de cuarentena. Probablemente lo que hubiéramos visto no es un aumento a 3.900, a 4.000 y tantos casos, sino un crecimiento que duplicara las cifras de día en día. Bueno, de hecho tenemos alguna información gráfica para compartir con usted y también ir explicando a la doctora Sebastián Ugarte. Primero vamos a partir con esta información que da cuenta de las cifras de contagiados en nuestro país. Y sobre todo, yo me imagino que usted tiene el retorno para verlo. Nos centramos en los últimos 10 días, cuando comienzan ya a regir de manera intensiva las cuarentenas en la región metropolitana. Y aquí tenemos en los colores para que usted se dé cuenta, la línea de abajo, la línea de fallecidos, empieza a progresar de manera muy importante a partir del día 15 de mayo. Si usted se fija, 421 va subiendo a 450 y va progresando hasta llegar a los 761. Luego, en la línea verde tenemos los casos recuperados, es decir, pacientes que, habiéndose contagiado, han vuelto a la normalidad, habiéndose sanado. Los casos activos, los que todavía permanecen contagiados, 43.934, y los casos totales acumulados, doctor Ugarte, la cifra preocupante, casi 74.000, 73.997 según el último reporte. Si usted ve la curva, doctor, en los últimos 10 días, la verdad es que comienza una progresión muy importante, y esto lo hemos tratado de dilucidar con otros especialistas intensivos, y cuesta averiguar en qué parte de la curva iremos. O como dice el ministro Mañalich, se vienen ahora 6 semanas que vamos a estar en la parte alta del pic. Sin duda, lo que viene ahora es un aumento del número de casos hospitalizados y críticos que van a requerir hospitalización. Esperamos que el efecto de las cuarentenas ya aplicadas aplaquen de alguna manera la velocidad de propagación, pero sin decapitar del todo este brote, sino solo enlentecer. Ojalá que enlentecer lo suficiente para que los servicios sanitarios podamos atender suficientemente a la población. Pero probablemente el resto de junio y julio serán meses muy complejos para la región metropolitana, pero también para el país en términos de cantidad de casos, cantidad de hospitalizaciones, cantidad de camas de UCI ocupadas, traslado de pacientes, puente aéreo.
Probablemente recién en agosto volveremos a una situación parecida a la que estamos viviendo hoy. Junio, julio, es bien importante el horizonte que nos da usted de tiempo. Tenemos otra información gráfica, doctor Ugarte. Estamos con el doctor Sebastián Ugarte, jefe de la unidad de pacientes críticos de la clínica Indisa. Tiene que ver con los casos recuperados diarios y los nuevos casos. Acá es interesante ver, doctor, porque naturalmente hemos ido teniendo, y también volvemos a los últimos 10 días, si usted se fija, estábamos en 1.647 casos y se mantenía más o menos en esos tonos. Veníamos de varios días en 1.600, luego saltamos a los 2.000 y algo, y nos mantuvimos varios días en 2.600, 2.400, 2.353 por ahí por el 19 de mayo. Sin embargo, luego tuvimos un nuevo salto y pasamos casi a bordear los 3.500, 4.000 casos, y allí nos mantuvimos varios días. Subió a 4.038, 4.276, luego baja a 3.500 para llegar a la última cifra conocida de 4.895, que es un nuevo y triste récord. Y si vemos los recuperados también han ido a la par en algún momento, pero luego se comienzan aquí a distanciar, doctor Ugarte, y le quería preguntar por eso, porque llegamos a los nuevos recuperados 1.105 versus los 4.895 contagiados en las últimas 24 horas. La distancia de estas dos cifras, casos nuevos totales versus casos nuevos recuperados, ¿qué nos está diciendo del comportamiento de la pandemia acá en nuestro país? Ese es uno de los puntos cruciales, lo que tú señalas, Iván. Lo que ocurre es que cuando va cambiando de ser una curva con crecimiento lineal y luego cambia a tener esta pendiente tan pronunciada, polinómica, y adquiriendo algunos indicios de un crecimiento exponencial, crecen tan rápido los casos que los casos más antiguos recuperados corresponden a un momento epidemiológico diferente cuando había menos velocidad de crecimiento. Por lo tanto, se van recuperando menos que la inundación de casos nuevos, y eso hace que la cantidad de casos activos que requieren ambulancias, servicios de urgencia, camas de UCI, sean todos en el mismo momento, en la misma ciudad, generando una gran presión sobre el sistema sanitario, situación que se vivió en España, se vivió en Italia, se vivió en Nueva York, y que si bien nos tienen una situación bastante compleja, si logramos traspasarla y logramos este plazo que media hasta que tengamos el efecto de las medidas de cuarentena, que esperamos que ocurra, podremos sobrellevar un momento muy duro. Bueno, doctor, de hecho usted lo ha dicho varias veces, del total de pacientes más o menos el 5% va a requerir camas UCI, de esos 2,5% ventilación mecánica. Si uno ve la proporción, 4.800 casos en un día, y sacamos el 5% de esa cifra, vemos que está complicado nuestro sistema de salud, como lo ha reconocido la propia autoridad. Quiero mostrarle un gráfico más que es una buena cifra dentro de todo, pero también le quiero preguntar ¿hasta cuándo seremos capaces de mantener esta cifra? Que, insisto, dentro del contexto de pandemia, que es muy grave, sigue siendo una buena cifra, que es la tasa de letalidad, si lo comparamos sobre todo con América Latina, que fue objeto incluso de error de parte de la Casa Rosada. El gobierno argentino tuvo que corregir esa información que le había dado de manera errónea. Si nos vamos, por ejemplo, a México, dentro del contexto de América Latina, vemos que tiene una tasa de letalidad del 10,9%, de lo más alto del continente. Y luego esta curva va decreciendo: Ecuador 8,5%, Brasil, que por volumen de casos es el segundo país más complicado del mundo, pero igualmente tiene una tasa de letalidad muy alta, 6,3%, Bolivia 4,1%, Argentina 3,9%, Colombia 3,5%, descendiendo Perú 2,9%, al igual que Uruguay, 1,3% Paraguay, 1,1% Costa Rica, Venezuela y Chile aparecen con 1% de letalidad. Y en ese sentido, doctor Ugarte, le quiero preguntar por este índice, pero teniendo en cuenta lo que han dicho ya algunos directores de UCI durante la jornada. Por ejemplo, en el Hospital El Carmen de Maipú, la jefa de la UCI ha reconocido que ellos ya están viviendo, lo dijo ella, el dilema de la última cama, que es decir, a qué paciente podemos ventilar, a qué paciente podemos internar. Y hay al menos 3 centros de salud en nuestra región metropolitana que ya están con el 100% de las camas copadas. Hablábamos nosotros con el director médico de la clínica donde usted trabaja y nos decía que durante la tarde de ayer llegaron al 100%, es decir, ya no había más camas UCI y tuvieron que reconvertir otras 8 camas que yo me imagino que estarán en funcionamiento hoy día o estarán en proceso de funcionar. Esta tasa de letalidad, doctor, del 1% en nuestro país, ¿cuánto tiempo más la podremos sostener con este volumen creciente de contagios?
Para responder a eso, uno puede ver lo que hay publicado en la literatura. ¿Y qué vemos? Que si uno analiza los datos numerosos, cuantiosos que hay de la pandemia en China, por ejemplo, en la zona roja, donde estaba concentrado la mayor cantidad de casos, en la ciudad de Wuhan, la letalidad fue más alta que en la provincia de Hubei. Y en la provincia de Hubei la letalidad fue más alta, a su vez, que los casos que ocurrían fuera de China. Ese patrón se ha repetido en varios países, llevando a la conclusión que uno puede sacar que cuando hay una gran cantidad de casos, aumenta la letalidad. Aunque uno ofrezca el mismo servicio, ocurren dos fenómenos. Por un lado, se produce una suerte de colapso del sistema sanitario, la calidad de la atención de alguna manera se ve mermada y eso puede influir, pero también la circulación viral y la carga de virus que reciben quienes enferman durante el periodo del pic es mucho mayor que aquellos que reciben la infección en periodos de baja circulación. Uno fisiológico y otro de atención sanitaria se suman para producir un incremento en la letalidad. Destacable los niveles tan bajos de letalidad que tiene Chile. El desafío es redoblar los esfuerzos por tratar de mantener esa letalidad lo más bajo posible, lidiando con la circulación viral y con el agotamiento de los recursos y el personal que atiende. Doctor Ugarte, entonces, para entenderlo bien, esta tasa de letalidad luego tendríamos que desagregarla a futuro para ver si es que ha aumentado el porcentaje de letalidad, por ejemplo, en la región metropolitana versus el resto del país, toda vez que los centros de atención que se han visto colapsados están acá, en el Gran Santiago, no están en regiones. Y de hecho, hoy día tuvimos un nuevo operativo de transporte aéreo de pacientes fuera de la región metropolitana. Mañana también hay otro operativo que incluso va a incorporar 5 pacientes, no 4, en 2 aeronaves, ya no en una, lo cual da muestra de que nuestro sistema de salud, al menos acá, las camas críticas en la región metropolitana, está muy cerca, como dijo el propio presidente Piñera, muy cerca de su capacidad. Efectivamente, sería interesante analizar los datos desagregados por regiones y por momento epidémico. Por ejemplo, analizar la tasa de letalidad en Punta Arenas en el momento de mayor demanda o de la Araucanía comparado con otros momentos epidemiológicos y poder ver cómo se comporta esto, lo que permite predecir el comportamiento que va a ocurrir en la región metropolitana. En realidad, las camas críticas, cuando superan el 85%, ya estamos en problema. Porque siempre, si uno tiene una unidad de 8 camas, siempre hay que tener por lo menos una para poder recibir al próximo ingreso. No es una cama ociosa, sino la cama que permite que alguien entre. Cuando estamos en el 97%, significa que el paciente que requiere una cama probablemente espera un cierto tiempo y debe trasladarse entre un centro y otro para encontrar esa cama que representa el 3% que puede que no esté ubicada exactamente en el lugar donde él demanda la atención. Bueno, esa es la complicación y ese es el momento que estamos viviendo hoy con la pandemia del coronavirus. Doctor Ugarte, primero que nada le quiero dar las gracias por estar con nosotros y estaremos todas las semanas monitoreando el avance del coronavirus en Chile. Que tenga muy buenas noches, muy amable. No, un agrado, Iván, una conversación muy aguda, muy interesante. Gracias a usted, doctor, muy amable. Vamos a revisar ahora otras informaciones. Se postergaron en marzo para junio. Estamos hablando de este mes que ya están de vuelta en la esquina. Hablamos de los pagos de las patentes, las contribuciones, entre otros compromisos. Junio viene siendo el nuevo marzo, si usted quiere, justo en el peor momento de la pandemia. ¿Se deberán aplazar nuevamente los gastos? Lo vemos en el siguiente informe.
Han pasado 2 meses y medio desde que los niños se dejaron de visitar este jardín infantil, un hecho que tiene a Sandra de brazos cruzados. Sus ingresos cayeron drásticamente. De 20 matriculados, solo quedan 6 y en junio se le vienen los pagos que postergó en marzo, tanto de su establecimiento como los de su casa. Claro, nos suspendieron las contribuciones en marzo, pero ahora las tenemos que pagar. Se viene también el pago de impuestos, que lo hemos estado retrasando. Patente comercial, o sea, todo, y no hemos trabajado absolutamente nada. Además, nosotros tenemos casa y la casa también hay que pagar contribuciones. Pago de contribuciones del mes de abril, que fue postergado con 3 cuotas sin interés y que la primera de ellas vence el próximo mes de junio. Por lo mismo, piden un aplazamiento. Mira, la idea es que se posponga, que nos den las facilidades máximas. La idea es que nos den facilidad en cuota y a un largo plazo. O sea, ya no podemos esperar 3 meses, más 3 meses más. O sea, no, esto viene para largo. Otro de los pagos que vienen para el próximo mes son los permisos de circulación, que también fueron postergados desde marzo. Acá se podrá pagar en 2 cuotas y la primera tiene que estar lista antes del 30 de junio. Cobro de cualquier cosa hoy en día, sea patente, sea luz, sea agua, es un desastre. Complicado porque todo esto conlleva gente que está sin trabajo. De una o de otra forma hay que pagarlo igual, pues está la pandemia, hay que sacrificarse y cancelarlo. Yo creo que la situación todavía no va a pasar más o menos hasta septiembre. Yo creo que la gente no va a poder pagar todavía. Cobros que llegan en un difícil momento económico para los chilenos y que desde la Asociación de Municipalidades reconocen, esta vez será aún más complejo para que se paguen. Se tomaron decisiones de tirar para adelante algunos temas sin considerar que la curva iba a ir, por supuesto, al alza. Y obviamente estamos entrando a un mes de junio que va a ser muy complejo, que la gente va a tener que decidir si pagar el permiso de circulación o llegar a fin de mes. A esto se suma la revisión técnica, el pago de patentes comerciales, créditos bancarios e impuestos en algunos casos. Esto tiene preocupado a Juan Carlos. Él es dueño de una discoteca y desde hace casi 3 meses que no tiene ingresos. Se nos viene el nuevo marzo, porque se postergó pago de IVA, se postergó pago de imposiciones, se postergó algún pago de patente por ahí. Entonces ahora se nos viene encima, aparte de todos los gastos propios, y un costo de la verdad es que es muy complicado de sustentar. Una situación compleja tanto para los chilenos como para las pymes que hoy por hoy viven una estrechez financiera. Por lo mismo, los expertos esperan que venga una nueva mano desde el gobierno. Espera que siempre hay una gran flexibilidad por parte de las medidas económicas gubernamentales para poder afrontar de la mejor manera esta pandemia. Por ende, quizás el pensar en postergar compromisos financieros podría ser una medida muy eficiente para poder aliviar las cargas económicas. Un mes de junio a la vuelta de la esquina y que muchos esperan no se convierta en otro dolor de cabeza financieramente, en medio de una pandemia que afecta directamente el bolsillo de todos los chilenos. Ahora. Atención con lo siguiente, 2 hermanos, ambos adultos mayores, fueron encontrados muertos en su casa en Coquimbo. Las víctimas llevaban varios días fallecidos. Ya estamos en contacto con Yerko Ábalos, quien tiene más detalles. Yerko, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches, Iván. Información triste que hemos conocido pasadas las 5 de la tarde de este día acá en la región de Coquimbo. Estamos precisamente en el sector del Llano porque fue aquí que una vecina, luego de varias horas, días incluso, sin ver a estos vecinos, grandes personas, pasado ya 70 años, es que decide alertar de esta situación a Carabineros. Carabineros llega hasta acá, rápidamente también se acerca personal del SAMU y se encuentran con 2 personas fallecidas al interior de esta casa ubicada acá en calle Pedro Aguirre Cerda con calle Caupolicán, en el sector del Llano, muy cerca del centro de Coquimbo. Las razones del fallecimiento de estas personas de momento no están claras, pero sí llegó personal de la UCAR, de Carabineros, para poder investigar, al igual que el servicio médico legal. Estuvimos conversando hace poco rato con quienes trabajaron acá, de hecho bomberos, Carabineros y SAMU, quienes llegaron a dar fe también de lo que había ocurrido, entendiendo que además en tiempos de COVID-19 son otros los protocolos. De momento no hay mayor claridad de qué habría pasado con estas personas. Escuchamos parte de las declaraciones que pudimos obtener durante esta tarde. Fui yo la vecina que llamé a Carabineros porque hacía días que no veía a mis vecinos, porque siempre estábamos muy pendientes de ellos. 2 personas adultas enfermas, una postrada, y el hermano cuidaba a la que estaba postrada. Me da pena que 2 personas adultas fallezcan de esa manera, porque igual, imagínate, nadie saber de aquí de alrededor es que ellos estaban adentro, y si no fuera por la vecina acá, la María Isabel, nadie no hubiera sabido. El personal que ingresó no encontró ningún indicio de fuga de ningún tipo.
ni tampoco que hubiese habido acción de terceros. Más eso lo tiene que determinar la OCAR de Carabineros. En este escenario, efectivamente, y por la emanación del mal olor, deberían haber llegado a lo menos algunos días ya en el lugar del sitio del suceso. No hay indicio de fuga de gas, por lo mismo es que, claro, Bombero de momento está trabajando, lo escuchábamos en la voz del comandante junto a la OCAR de Carabineros, quienes llegaron hasta hace pocos minutos hasta este lugar para poder tener mayor información de qué fue lo que ocurrió. Son 2 personas mayores de 70 años, todo esto en el sector del Llano. Bueno, los vecinos además muy tristes porque entendían que estas personas llevaban muchos años viviendo en este sector de Coquimbo. Nosotros vamos a estar muy atentos para poder entregarles información en los siguientes boletines y por supuesto también a través de las plataformas de 24 horas. Por supuesto, Yerko, quedamos en contacto para saber si hay novedades, por ejemplo, con las razones de la muerte de estos 2 adultos mayores. Buenas noches. Bueno, hay un llamado a un acuerdo económico y social formuló el presidente Piñera para enfrentar la pandemia y sus efectos. La iniciativa contempla un plan de protección social para las familias chilenas y eventuales medidas para reactivar la economía y la creación de empleos. La oposición acogió este llamado, pero solicitó que exista una real disposición al diálogo. Mire. Estamos absolutamente convencidos que luchar por proteger la salud y la vida de nuestros compatriotas, proteger los empleos, los ingresos de las familias, la reactivación de nuestra economía y nuestra capacidad de volver a ponernos de pie, sea una reacción y una capacidad firme y clara, merece un gran acuerdo nacional. Un acuerdo económico y social propuesto por el presidente Piñera, llamando a todos los partidos políticos a dialogar y enfrentar la crisis sanitaria, económica y social que ha provocado la pandemia. Un mensaje que tuvo rápidas reacciones desde el mundo político. Estoy dispuesto a un diálogo hacia un acuerdo nacional, pero el presidente debe escuchar. De lo contrario, será un diálogo de sordos. Un diálogo real y no unilateral fue la principal petición de la oposición. Acuerdo económico y social que desde hace días promovían otros actores como el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes. Espero que la oposición esté a la altura y espero también que nosotros, quienes somos parte de la coalición de gobierno, lo estemos. Creo que los chilenos nos están pidiendo a gritos, pónganse de acuerdo y si no es este el momento, yo no sé cuándo. El punto de prensa con el que se promulgó la rebaja a la dieta parlamentaria fue el escogido por el presidente Piñera para hacer este llamado. Un acuerdo económico y social que contiene varios puntos. El primero, el combate contra la pandemia del coronavirus para proteger la salud y vida de los chilenos. Nosotros queremos cobrarle la palabra y por eso queremos pedirle que dentro de 24 horas se forme un comité de crisis, gobierno y oposición, sectores económicos y sociales. Nos parece súper pertinente porque no solo tenemos que enfrentar la crisis sanitaria, que está muy lejos de terminar, sino que además tenemos que ponernos de acuerdo en cómo vamos a enfrentar el futuro. En ese futuro se encuentran los efectos económicos de la crisis. Por eso el segundo punto formulado por el presidente busca generar un plan de protección social para las familias chilenas que resguarde ingresos y asegure abastecimiento de bienes y servicios. Una propuesta muy sólida que permitiría destinar casi $700 millones adicionales cada mes durante 18 meses. Si el gobierno se abre a acoger esa propuesta, estará dando esta vez una muestra de buena voluntad. Queremos valorar el llamado a construir un acuerdo realizado por el presidente de la República. Debemos escuchar a la ciudadanía, colaborar desde todos los sectores políticos y construir este acuerdo. Esperamos que el llamado del presidente esta vez no sean palabras vacías, porque hasta ahora no ha considerado las propuestas que le hemos formulado respecto de cómo proteger de mejor forma a las trabajadoras, los trabajadores, sus empleos y sus ingresos. El plan además incluye la protección de empleos y de sueldos, con énfasis en la reactivación económica, en la creación de puestos de trabajo, en la mejora de salarios. El llamado presidencial es a los sectores que quieran dialogar, aseguró Piñera a 24 horas que el propio mandatario cuestionará las críticas recibidas por las medidas adoptadas por el gobierno. El gobierno tiene que entender que esto no da para más. El estado de extrema necesidad de las familias chilenas exige un cambio de estrategia. Vamos a estar disponibles y hemos estado disponibles a conversar siempre que esa invitación sea sincera. Hemos presentado propuestas desde la oposición, la renta básica de emergencia sobre la línea de la pobreza, financiada con un impuesto a los súper ricos. El presidente advirtió que todos los esfuerzos deben regirse por la responsabilidad fiscal. La idea es atender las necesidades urgentes y los desafíos que presente esta pandemia. Queremos hacer un llamado a todos los sectores que quieran dialogar
y que quieran colaborar y que quieran buscar acuerdos que nos permitan avanzar con mayor rapidez, con mayor seguridad. Un eventual acuerdo en el que asumirán un rol protagónico los ministros de Hacienda e Interior, que deberán conversar con la oposición. El diálogo con el oficialismo comenzará este martes, cuando el mandatario se reúna con los líderes de Chile Vamos. Y vamos a noticias internacionales. Los habitantes de Madrid y Barcelona volvieron a salir a las calles tras 2 meses y medio de confinamiento. Mientras algunos están disfrutando de la fase 1 y su flexibilización de medidas, cerca de la mitad del país todavía continúa restringido en sus casas. Así, los españoles se encuentran entre la ilusión y la incertidumbre en medio de esta pandemia. Disfrutando de las playas, de una salida a comer con amigos o una mañana de ejercicio en el parque. Esas fueron las principales actividades escogidas por millones de españoles que este lunes pusieron fin a 10 semanas de encierro. Estoy tan emocionada, estoy temblando para sentir tan feliz, ¿sabes? Y tanto tiempo pasar en casa. Por fin la fase 1, por fin pues es un poco de vida social, aunque sea así un poquillo con las distancias y tal, pero se echaba de menos. Madrid, Barcelona y otras comunidades más pequeñas se convirtieron en las primeras zonas en entrar a fase 1. Esta nueva etapa significa que las personas tienen libertad de circulación y de reunión en lugares abiertos. Las condiciones siguen siendo las mismas. Se debe respetar la distancia social y se promueve el uso de mascarillas y desinfectante de manos, sobre todo en lugares como salas de clases donde existe menor espacio de movimiento. Estoy un poco nerviosa porque es un poco rara la situación, pero bien, yo creo que estamos preparados y a pesar de estar nerviosa creo que lo haré bien. El país que durante marzo fue el segundo más afectado de Europa y que instauró una de las cuarentenas más duras del mundo, busca poco a poco recuperar la vida de sus ciudadanos. Durante su peor momento, España registró cerca de 1.000 muertos diarios. Hoy esa cifra se redujo a 50 fallecidos, dando un total de 28.000 víctimas fatales. Para medir a los afectados, el gobierno implementó una nueva fórmula que debería hacer la recopilación de datos mucho más sencilla. Eliminando duplicados, eliminando personas que estaban puestas como fallecidos o ingresados o notificados como casos de coronavirus, que luego nos hemos dado cuenta, las comunidades autónomas se han dado cuenta de que eran casos sospechosos o probables, pero no confirmados. Pese a que las cifras de infectados han mejorado y que los hospitales ya no se encuentran colapsados, la administración de Pedro Sánchez ha sido blanco de críticas por parte del partido ultraderechista Vox. Solo este fin de semana, cientos de personas se manifestaron en la Puerta de Alcalá en Madrid, exigiendo el fin inmediato de las zonas que siguen con restricciones de movilidad, que sería cerca de la mitad del país. Para el gobierno, esta etapa en la desescalada de la pandemia significa un paso importante hacia una nueva normalidad, que incluso fue retratada por los medios este lunes. Las portadas con el mensaje "Salimos más fuertes" inundaron todo el país. Un llamado a la esperanza en el mismo día en que millones de españoles salieron a las calles tras casi 3 meses de cuarentena. Y de regreso a nuestro país, internado en la UCI y conectado a ventilación mecánica, permanece el Seremi de Salud de la región de Valparaíso, quien está a la espera de los resultados de un examen PCR. La autoridad presentó un cuadro respiratorio asociado a una patología crónica por asma, lo que obligó al gabinete regional a iniciar una cuarentena preventiva. Presentó molestias durante el fin de semana, poco después de una de sus últimas actividades públicas. Un cuadro que con el correr de las horas se habría tornado más complejo, por lo que la mañana de este lunes debió ingresar a la unidad de pacientes críticos de una clínica de Viña del Mar. El estado de salud en este minuto de nuestro Seremi de Salud es delicado, por lo tanto está siendo tratado en la unidad de pacientes críticos. Por las mismas normas que ha dado la autoridad sanitaria, es una persona que muy probablemente presente COVID positivo.
La noticia fue confirmada en el habitual balance regional por el ahora solitario intendente. Por esta razón, el punto de prensa hoy día lo estoy haciendo solo, no hay nadie presente en la sala. El Seremi de Salud de la región de Valparaíso, Francisco Álvarez, de 34 años, permanece conectado a un ventilador mecánico luego de presentar graves problemas respiratorios. El resultado del escáner pulmonar habría revelado una neumonía que, sumado al asma que padece, ha complicado seriamente la salud de la autoridad regional. Los síntomas que presenta el Seremi apuntan a que podría tratarse de COVID-19. Le realizaron el examen PCR, está a la espera del diagnóstico. Es muy doloroso y muy triste saber que ellos están, en este caso el Seremi, está en una condición compleja de salud, producto de lo que creemos es también una neumonía por coronavirus. Durante los últimos días, el Seremi se mantuvo en sus labores en terreno junto a distintas autoridades. El pasado viernes participó en una fiscalización junto al gobernador de Valparaíso, quien señaló a través de Twitter que tras conocerse el estado de salud del Seremi, se realizó el test PCR y se mantendrá trabajando desde su casa. Un escenario que complica a todo el gobierno regional. El intendente Jorge Martínez y el contraalmirante Jerko Marsic, con quienes mantenía contacto directo, también debieron iniciar una cuarentena. Debo pasar a un modo de trabajo en aislamiento preventivo. No habrá problema de conducción de la región. Tenemos los planes de reemplazo en todas las funciones. Saliendo de esta reunión, nos realizaremos inmediatamente el examen de PCR y tomaremos cuarentena preventiva. A través del teletrabajo continuarán las labores de Intendencia de Valparaíso con las autoridades en cuarentena preventiva. Complicado estado de salud del Seremi de la cartera, que se mantiene internado con asistencia de ventilación. Gastar los ahorros o pedir créditos en el exterior son dos de las propuestas que varios economistas han puesto sobre la mesa para que el gobierno financie la ayuda que con seguridad se va a requerir por varios meses más. El Ejecutivo aseguró que se analizan todas las recomendaciones, pero que es importante no utilizar todos los recursos de una sola vez. Si hay una sola gran certeza durante estos días es que no existe ninguna seguridad en cuánto tiempo durará esta pandemia. Tampoco de cuáles serán sus consecuencias sanitarias y económicas. El escenario de un momento a otro cambió. 6 reputados economistas, hombres y mujeres de todos los sectores, hicieron una propuesta al gobierno para enfrentar las exigencias que vienen en gasto público. No da para más esta relación tan tensa cada 2 semanas entre el Congreso y el gobierno respecto de cuánto se puede gastar. Entre varias iniciativas plantearon que se utilice el Fondo de Estabilización Económico y Social, los ahorros que tiene Chile, 12.000 millones de dólares para financiar ayuda con 670 millones mensuales por 1 año y medio. Lo que trata de hacer es hacer algún gasto más este año, también el próximo año. Por lo tanto, le pone una estructura, un manto, ordena la política fiscal de los próximos 2 años. Pero hay otra alternativa, por ejemplo, utilizar la capacidad de endeudamiento que tiene el país. Hay familias que tienen acceso al crédito y familias que no tienen acceso al crédito. Hay países que tienen y que no tienen acceso al crédito. Chile es un país que sí lo tiene, porque tenemos una buena reputación y eso hay que usarlo y hay que usarlo hoy. Esa es la propuesta de las universidades Católica y de Chile. Los académicos recomiendan que el fisco emita bonos, es decir, salga a pedir dinero prestado por 15.000 millones de dólares para solventar las asistencias a personas y empresas. No significa que usted se endeude hoy día y que efectivamente se gaste todos esos recursos en la respuesta en el corto plazo. También tiene que ser capaz de calibrar cuánto puede durar esta pandemia. Para el gobierno, una alternativa que se debe analizar con cuidado. No sabemos cómo se va a desarrollar esta película, sus distintos capítulos. Es prudente, es responsable ir guardando. Guardar municiones, dice Hacienda, por si la situación se vuelve aún más crítica. Sabemos que hay incertidumbre, porque sabemos que esta historia continúa. Nosotros como gobierno estamos muy conscientes que si esto se prolonga, vamos a tener que prolongar las ayudas. Otra propuesta, esta vez desde la centro-derecha, reducir transitoriamente el impuesto a las empresas y así permitir que puedan salir a flote. Sabemos que estas empresas van a quedar muy débiles y por lo tanto debemos buscar apoyos adicionales. Nosotros creemos que una rebaja transitoria de impuestos va a ayudar a que puedan aquellas empresas que fueron solventes reactivarse de la mejor manera. Recomendaciones que apuntan a un solo objetivo: hacer frente a la crisis económica más aguda que Chile ha enfrentado
en casi 40 años. Las relaciones entre China y Estados Unidos están siendo empujadas al borde de una nueva guerra fría. Esa es la advertencia hecha por el canciller del gigante asiático ante las reiteradas acusaciones del gobierno de Donald Trump sobre el manejo del coronavirus tras su aparición en la provincia de Wuhan. Steps to hold China should be held responsible for what they've done. They have hurt the world very, very badly. They've hurt themselves also, but they've hurt the world very, very badly. Yeah. Ha sido la constante de Donald Trump y su gobierno responsabilizar a China del COVID-19 y su expansión por el mundo. El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo habló en su momento hasta de pruebas contra China. I can tell you that there is a significant amount of evidence that this came from that laboratory in Wuhan. En el marco de la sesión de la Asamblea Nacional Popular del Parlamento chino iniciada este domingo, el canciller Wang Yi defendió a su país afirmando que ha actuado responsablemente y señaló que Estados Unidos ha sido infectado por un virus que obliga a algunos políticos a atacar constantemente a China. Algunas fuerzas políticas han secuestrado las relaciones chino-estadounidenses y están empujando a los dos países hacia una nueva guerra fría. Así el canciller chino hizo alusión al capítulo de la historia que enfrentó al bloque de países de Occidente liderados por Estados Unidos con el del Este, que encabezaba la entonces Unión Soviética tras la Segunda Guerra Mundial. Este peligroso intento de hacer retroceder la rueda de la historia romperá los frutos de la cooperación de décadas entre los dos pueblos, frena las propias perspectivas de desarrollo y pone en peligro la estabilidad y la prosperidad del mundo. Wang Yi también defendió el trabajo de la Organización Mundial de la Salud y a su director Tedros Adhanom, que también han sido blanco de críticas desde Estados Unidos. La más reciente, la semana pasada, cuando Donald Trump acusó a la OMS de ser un títere de China y permitir que el coronavirus quedara fuera de control a costa de muchas vidas. Y ahora le vamos a contar de un particular y ostentoso vuelo en un jet privado en plena cuarentena de Santiago hasta la ciudad de Valdivia. Esto mantiene las autoridades civiles y aeronáutica intentando determinar cómo se llevó adelante el viaje el pasado 18 de mayo. De acuerdo a la autoridad metropolitana, mientras rija esta medida sanitaria por coronavirus, no se puede realizar ningún vuelo civil. ¿Qué pasa, Lejot? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Lejot? Chichurretro. ¿Qué pago, hermano chico? ¿Cuándo viste esta guay de aviones, ¡Toma cagar! ¡Toma cagar! Así este grupo de músicos urbanos de la capital tomaban un vuelo en jet privado de la empresa Aero Cardal el pasado 18 de mayo desde Pudahuel. ¡Vamos, jet privado, papi! Dímelo, estamos tío Miguel Ángel. 4. Camilo. Vamos para Valdivia. Espero Valdivia. Nos marca B-Music la misma plata, manna. Ya es privado, que corte quieren darle. Alex Scott, Chuche Retro, Adam La Amenaza y Miguel Ángel López, entre los pasajeros del vuelo, todos presentes en algunos videoclips financiados por el sello de Miguel Ángel, Heavy Music, empresario que también habría corrido con los gastos de este lujoso viaje a la región de Los Ríos por beneficencia, unos 4 millones de pesos aproximadamente. Levántate, Adam. Desde aquí, de la Casa Estudio, saludos a toda la gente linda de Valdivia, Corral, Chile y el mundo. Corral fue el destino final en aquella oportunidad, pero obviamente había que regresar a Santiago. Con la misma facilidad lo hicieron, pese a las medidas por coronavirus, y así lo reflejaron por redes, con unas muy particulares ostentaciones tras su primer vuelo en jet privado. Que saben de robarse las luces de jet privado, güey. Culeando llorando de las luces. ¿Qué saben de robarse la almohada de los jets privados? Mira. ¿Qué saben de robarse la almohada de los jets privados? ¿Qué saben de robarse las toallas de un jet privado? Oye, me llevo toalla, cuchara acá, por toda la guapa acá de los jets privados. Estos registros abiertos en redes sociales alertaron a la autoridad. Ya se están tomando acciones. La Fiscalía dispuso las diligencias a fin de determinar si existían los salvoconductos y demás requisitos legales para que dicho vuelo de esa forma no infringiera el artículo 318 del Código Penal.
Actualmente se está en coordinación con la IDEMA. Claro, porque la Brigada Investigadora de Delitos en contra del Medio Ambiente de la PDI ya realiza las primeras indagatorias. Al menos la aerolínea citada ha dado respuesta y sin mayores rodeos respondió respecto de este viaje de hace una semana. El vuelo fue contratado por una empresa legalmente constituida. Se ha entregado la información de este vuelo a la autoridad competente con toda transparencia. Se cumplieron todos los protocolos del MinSal en el marco de la pandemia y fueron solicitados los salvoconductos de Carabineros de Chile. Es lo que sostiene Aerocardal, pero la autoridad regional ha ido más allá. Para el intendente Felipe Guevara, este vuelo sencillamente nunca se debió haber realizado bajo las actuales restricciones por COVID-19 que rigen en la región metropolitana. Se iniciaron los sumarios sanitarios, ellos despegaron desde una comuna que está en cuarentena, por lo tanto no está permitido los vuelos civiles desde ese lugar y desde luego se han hecho las denuncias por infringir el artículo 318 del Código Penal. Mientras tanto, el par del intendente Guevara en la región de Los Ríos también hace lo suyo. Si bien en esa localidad no se violó ninguna restricción sanitaria, el sentido común ha llevado a estas autoridades igualmente a investigar. No existe, un cordón sanitario. Lo que está en niebla es un punto de control preventivo. Ya tenemos todas las identidades de las personas y tenemos absolutamente trazado su viaje tanto de origen como destino. En el Santiago se hicieron los controles exhaustivos de parte de la PDI, no obstante, este viaje no fue informado al momento de aterrizar en el aeródromo Pichoy de la ciudad de Valdivia. Es algo que llama la atención y se lo consultamos a la Dirección General de Aeronáutica Civil, la que solo se limitó a decir que han iniciado una investigación. ¿Cómo se gestó este plan de vuelo? ¿Quién autorizó? ¿Se respetaron realmente las disposiciones sanitarias por coronavirus? Es lo que está por verse en medio de una investigación que recién comienza. La Organización Mundial de la Salud anunció la suspensión de los ensayos con hidroxicloroquina al detectar mayor mortalidad en pacientes con coronavirus. Esto mientras los presidentes de Estados Unidos y Brasil defienden el uso de este medicamento. Aunque en las pruebas de laboratorio la hidroxicloroquina mostraba resultados positivos, la historia cambió cuando el medicamento empezó a ser usado en pacientes, según los datos recopilados en casi 700 hospitales de Estados Unidos. Nuestro principal hallazgo es que no hay un beneficio al usar este medicamento en los pacientes con COVID-19 y que por el contrario, hay señales de daño potencial con el uso de esta droga. Mandeep Mehra, el profesor de Harvard y el principal investigador del estudio de la revista Lancet, que causó la alerta de la OMS contra la hidroxicloroquina, aseguró que el medicamento usado para la malaria y el lupus produce daños cardíacos en pacientes con COVID-19. Sin embargo, en los dos países más afectados del mundo por la pandemia, el uso del medicamento que este lunes suspendió la OMS ha sido ampliamente promocionado por sus mandatarios. I'm taking it, hydroxychloroquine. Right now, yeah. A couple of weeks ago, I started taking it. Because I think it's good. I've heard a lot of good stories. Me informaram que iniciaram o protocolo de pesquisa para avaliar a eficácia da cloroquina nos pacientes com Covid-19. La frivolidad con la que Trump y Bolsonaro han tratado la pandemia contrasta con el intento de los medios locales para plasmar una tragedia que desborda las cifras. Tanto el New York Times como el diario O Globo dedicaron en los últimos días sus portadas a recordar que los miles de muertos en ambos países no son solo una cifra, son una pérdida irreparable para sus familias y sus seres queridos. Otra de las portadas que sacudió al mundo este lunes fue la del diario O Dia, en donde se simboliza la muerte de los más de 22.000 brasileños en la silueta de Bolsonaro y se cuestiona la falta de medidas concretas. La preocupación por el uso de la hidroxicloroquina radica en la alta tasa de mortalidad de los pacientes, razón por la que la OMS decidió suspender los ensayos con este medicamento. The executive group has implemented a temporary pause of the hydroxychloroquine arm within the Solidarity trial, while the safety data is reviewed by the Data Safety Monitoring Board. Aunque Trump aseguró que ya dejó de usar este medicamento, su recomendación hizo que aumentara en un 260% la demanda de hidroxicloroquina en Estados Unidos, estos momentos en los que el país ronda los 100.000 fallecidos a causa del COVID-19.
Bueno, y nuevamente un pastor evangélico fue detenido en la región del Biobío por realizar un culto, esto en medio de la pandemia del COVID-19. El líder religioso quedó en libertad mientras se abre un debate sobre la prohibición que existe a nivel regional. De hecho, la Unidad Evangélica de Chile buscará evitar que se siga sancionando este tipo de encuentros con menos de 50 personas. Era el movimiento en la Iglesia Bíblica Bautista de Hualpén caminando y a bordo de vehículos llegaban sus fieles a celebrar un nuevo culto este domingo. Vi 2 personas, una señora con niño, entonces me llamó la atención. Por eso fueron los mismos vecinos los que denunciaron esta reunión en medio de la pandemia. Malo, porque estamos tratando de cuidarlo. La situación que estamos no hay que agrupar gente. Es una responsabilidad tremenda, porque teniendo una conciencia tan clara, que no nos podemos reunir, nosotros no nos podemos juntar ni como familia. El culto evangélico terminó con el pastor detenido por carabineros y citado a declarar a la fiscalía por reunir en este templo ubicado en la comuna de Hualpén a cerca de 25 personas. Había mantenido un culto religioso con aproximadamente 25 personas. Por tal razón, cierto carabinero procede a su detención de conformidad al decreto 1094 de marzo de este año de la Seremía de Salud. El decreto 1094 de la Seremi de Salud del Biobío entró en vigencia el 23 de marzo y prohíbe celebrar actividades deportivas, culturales y religiosas en toda la región. Pero el 5 de mayo la autoridad sanitaria quiso levantar la medida y adecuarse a la norma nacional que permite hasta 50 personas. En respuesta, un concejal de Chiguayante presentó un recurso de protección que regresó todo al punto inicial. La Corte de Apelaciones dio una orden de no innovar a esto que hicimos y por lo tanto sigue la prohibición a las actividades religiosas, principalmente acá lo que evitamos nosotros es aglomeración. Pese a la prohibición, los casos comienzan a sumarse. El pasado 16 de mayo, Carabineros detuvo a otro pastor por realizar un culto con cerca de 50 personas y también poner en peligro la salud pública, ambos en la misma comuna. La Municipalidad de Hualpén ha sido clara y firme en hacer un llamado a todos los representantes a no reunirse, a privilegiar los cultos, los encuentros religiosos vía online. 2 casos que revelan el peligro al que se exponen personas en medio de una pandemia, pero también una discusión que en la región del Biobío a 2 meses parece aún no estar zanjada. Por un lado tenemos el decreto de resolución del gobierno central que permite actividades hasta con 50 personas. Y por otro tenemos la resolución 1094 del Seremi de Salud Regional del Biobío que decreta la prohibición de celebrar actividades. Así ahora la Unidad Evangélica de Chile buscará evitar que se vuelvan a sancionar los cultos que congreguen a menos de 50 personas, pese al peligro que pueda significar. Vamos a presentar un recurso de protección justamente en protección de las libertades religiosas, en contra de Carabineros y en contra de todos aquellos que han perturbado esta libertad. Una decisión al mismo tiempo que se busca con diferentes medidas evitar el aumento de casos y una suma de contagios que ya alcanza cerca de 74.000 a nivel nacional. La cuenta pública presidencial está a puertas de tener una nueva fecha para este año. Sería el próximo viernes 31 de julio. Esto a pesar de que el Congreso estaba todo listo ya para su realización el próximo 1 de junio. Sin embargo, debido a la pandemia por el coronavirus, los parlamentarios y el gobierno acordaron modificar la fecha de la cita, aplazándola de esta manera en 60 días. El cambio de fecha además va a permitir a los presidentes de la Cámara y del Senado resolver el lugar en el cual se va a realizar la cuenta pública, teniendo como opciones la sede del Parlamento en Valparaíso, pero también la sede en Santiago. Este proyecto deberá ser ratificado este martes por los diputados para transformarse ya en ley y así postergar la cuenta pública presidencial del 1 de junio al 31 de julio de este año y solo por esta oportunidad. Y después de 6 años de tramitación, este lunes el presidente Piñera promulgó la ley que regula la dieta parlamentaria y sueldos de funcionarios y autoridades. Esta ley crea una comisión técnica que tendrá la responsabilidad de fijar periódicamente las remuneraciones de las altas autoridades del Estado y sus asesores. Esto incluye a parlamentarios, el presidente, ministros, subsecretarios, intendentes y gobernadores, además de los futuros gobernadores regionales. Los asesores de las autoridades también están incorporados en esta ley. La recién promulgada legislación considera una norma transitoria que establece que en 30 días desde la publicación de la ley,
El Consejo de Alta Dirección Pública deberá fijar las remuneraciones de los ministros y parlamentarios y en 90 días la del resto de las autoridades. Cada 4 años y 18 meses antes del término de un periodo presidencial, la Comisión determinará las remuneraciones de las autoridades del Estado. El presidente Piñera señaló que esta es una reforma constitucional justa y necesaria que mejorará nuestra democracia. Y un joven matrimonio de médicos de Viña del Mar lucha contra el COVID-19 tras contraer la enfermedad. Junto a un tercer profesional son los únicos conectados a respiración mecánica en la región de Valparaíso. La emergencia por el COVID-19 ha significado el sufrimiento de pacientes contagiados y de sus familias, pero también de los médicos que están en la primera línea del combate de la pandemia. Es el caso de un joven matrimonio de doctores de Viña del Mar que fueron diagnosticados con coronavirus. Él, un infectólogo del Hospital Eduardo Pereira de Valparaíso, que lideraba las capacitaciones de su establecimiento con 12 años de experiencia en unidades de cuidados intensivos. Ella, doctora del Hospital Gustavo Frique de Viña del Mar, que debió suspender una beca en Santiago producto de la emergencia. Ambos, tras contraer una neumonía grave, fueron hospitalizados el 19 de mayo. Están estables dentro de su gravedad. Y hay un tercer colega que está en la clínica del Paraíso que también se encuentra evolucionando con un cuadro pulmonar grave. Tenemos el temor, por supuesto, de contraer la enfermedad, pero también de contagiar a nuestros seres queridos. Sin tener contacto con sus 2 hijos porque están en cuarentena preventiva, estos profesionales permanecen en recuperación y junto a un tercer médico son los únicos conectados a un respirador artificial en la región de Valparaíso. El área Valparaíso-San Antonio es la que registra un mayor número de funcionarios con COVID positivo. Esperemos que su evolución sea positiva. Hoy día en ambos establecimientos se están haciendo cadenas de oración. En la quinta región tenemos 353 trabajadores de la salud COVID positivo y cerca de 250 en cuarentena por haber sido contacto estrecho de esta enfermedad. Y por eso hemos insistido en activar las residencias sanitarias donde trabajadores de la salud puedan pernoctar. Caso que impacta por el creciente número de contagios entre la población de trabajadores de los centros de salud. Los hoteles, como tantos otros rubros en Chile, debieron reinventarse, al menos los que quedaron fuera del 98% que paralizó sus operaciones. Se trata de un 2% que va aumentando lentamente a partir del reacondicionamiento de la oferta. Piezas, por ejemplo, que hoy día son oficinas o clientes que llegan para quedarse por muchos días. Este es un hostel en barrio Bellavista. La situación en él se volvió castaño oscuro con el estallido social, pero el color se oscureció aún más con la pandemia. Con el tema de la pandemia ya fue un túnel negro completamente. Oscuridad total, aunque el blackout para este hostel no duró tanto. Tuvimos que cambiar el método de trabajo de cobrar por día a muchas personas a cobrar semanal o mensual a una cantidad reducida de personas que de alguna u otra forma han quedado sin su hogar porque se separaron, porque tuvieron un problema, porque perdieron el trabajo. En la recepción se trabaja, pero en asuntos administrativos. La verdad es que se recibe poco pasajero. Ninguno en realidad que venga por 1 o 2 noches y haya que estar registrando permanentemente. Como huéspedes, hoy, lunes, tenemos 7 personas para una capacidad de 32 personas, reduciendo un poquito de personal. Obviamente nosotros dejamos de ganar también parte de nuestro sueldo. Los réditos son mucho más acotados, por cierto. Con suerte, 1/3 de lo que se haría en esta época de un año normal. Concepto tan lejano a aquel como el uso de habitaciones para el alojamiento en este hotel de Providencia. Ha habido muchas cosas que replantearse, muchos procesos, muchos protocolos y así también productos nuevos que ofrecer. Y es que la ocupación para hospedarse está en torno al 20%, compuesta exclusivamente por personas que se encuentran realizando negocios. Cualquier visita por turismo es recuerdo del pasado. Entonces, ¿qué mejor que convertir, pensaron aquí, una alcoba como esta en una oficina como esta? Dentro de esto que estaba la cama, ahora tienes el escritorio, tienes una pantalla gigante. Si tú necesitas hacer una videoconferencia, hemos adaptado la lámpara que normalmente está con la poltrona y también tienes el pequeño espacio porque sabemos que necesitas una pausa. Hasta con baño privado y ducha. Si antes fue una habitación, solo se le quitó la cama. Tienes un baño exclusivo y con todos los implementos, inclusive con ducha.
Rincones de trabajo existentes hasta que se vayan reabriendo otros hoteles solo en Concepción y que en Santiago comenzarán también a operar el 1 de junio con valores desde los 15.000 pesos aproximadamente. Más del 90% están con su operación paralizada transitoriamente. Una realidad que llevó a varios hoteles en Chile a derivar en lo que se conoce como residencia sanitaria, 58 con más de 2.000 camas disponibles para pacientes con COVID-19. Tenemos todas las ganas de aprender de todo esto, ver cuáles son las necesidades realmente del viajero, del turista después de que pasó todo esto. La voz de los hoteleros que aún subsisten en la hotelería, los pequeños que alcanzaron a apretarse el cinturón y los más grandes. Con la reinvención, uno de los conceptos más manido en el mundo de los negocios, cuando de enfrentar a una pandemia se trata. Le recordamos que a partir de las 22 horas Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Revisamos otras informaciones. Bueno, el coronavirus también golpea las cifras de exportaciones de nuestro país y lo que importamos. De acuerdo a números que fueron entregados hoy por el Banco Central, los revisamos entre enero y marzo de este año. Los envíos de productos chilenos al mundo totalizaron casi 17.000 millones de dólares. Ahí está la cifra, 16.890. Y esto es, por supuesto, un 7,5% inferior a igual periodo del año anterior, siendo el quinto trimestre consecutivo negativo. Ahí está la comparación. En tanto, las importaciones, lo que compramos en diferentes partes del mundo, cayeron ¿en cuánto? En un 13,3%, un descenso muy importante. Los sectores más golpeados en el rubro exportador fueron por lejos la agricultura, la industria y la minería, mientras que lo que más cayó en importaciones fueron los automóviles. Bajaron solamente en abril, recordar, 72%, una cifra completamente inédita. 16 crímenes desde que comenzó la pandemia en la zona sur de la región metropolitana. Ese es el trágico registro que está investigando la Fiscalía. Hasta el momento, en la mayoría de los casos, habría vinculación con grupos de narcotraficantes. Mire. Preocupación en la ciudadanía y autoridades por el intenso fin de semana que se vivió en la capital a raíz de violentas balaceras. No fue uno, sino varios los vecinos de la comuna de Maipú que la madrugada del sábado grabaron esto. Y cómo 4 personas armadas ingresaban a un pasaje. Ciudadanos que, arriesgándose a que una bala perdida ingresara por sus viviendas, grabaron el fuego cruzado entre 2 bandas rivales de las villas San Luis 4 y 5. Se pudo observar la utilización de una importante cantidad de armas de fuego, la mayoría de ellas de carácter automático. El origen de este incidente dice relación con disputas de territorios de estas dos organizaciones criminales. Videos subidos a redes sociales que permitieron a la Fiscalía de Oficio iniciar una investigación que culminó con 9 allanamientos y 4 detenidos. Disparos que se producen no solo en Maipú, en plena pandemia, durante la cuarentena y peor aún, en algunos casos en toques de queda. Comunas como Los Prados, San Joaquín y San Ramón han sido parte de la crónica policial durante los últimos días y semanas. De hecho, en San Ramón, desde el interior de un vehículo, delincuentes dispararon hacia una vivienda. 2 adultos y un niño de 9 años están gravemente heridos. Desconocemos cuál sería el móvil, pero se está indagando acerca del motivo que tuvieron estas personas para afectar, para agredir, digamos, a estas personas. En este caso, las víctimas no quisieron denunciar, pero como ellos, muchos, por temor y otros motivos, prefieren callar. Los barrios más difíciles de presencia de crimen organizado en Chile son barrios donde la policía no tiene una presencia permanente, más bien tiene una presencia reactiva a la criminalidad. Esa falta de presencia hace que hoy día la criminalidad organizada pueda estar interesada en entregar cajas, en dar plata, en generar préstamos, y todo eso los va ayudando en fortalecer sus redes. Pero esos enfrentamientos han traído consecuencias fatales, porque desde que comenzó la crisis sanitaria en nuestro país, en la zona sur de la región metropolitana, hay 16 personas fallecidas. La actividad de narcotráfico no ha disminuido, más bien se ha adaptado a este nuevo escenario, como tradicionalmente ocurre con este tipo de delitos tan lucrativos. Esto ha tenido como consecuencia y ha impactado en la comisión de delitos violentos que han azotado la zona sur de Santiago, principalmente homicidios.
Por ejemplo, en La Legua, donde hace unas semanas la PDI logró detener al resto de los integrantes de la banda de los Cochelos, hoy el resto de los narcotraficantes del sector intenta tomar ese dominio, pero Carabineros logró detener a estos hombres armados. Hay un proyecto de ley en el Congreso en que modernizamos la ley de control de armas de tal manera de sacar de circulación definitivamente las armas que son utilizadas para cometer delitos. Hacer más estricta la tenencia legal de armas de tal manera que esas armas solo las tengan en sus manos aquellas personas que están adecuadamente capacitadas para operarlas. Balaceras que asustan, que preocupan, que pueden tener consecuencias fatales, pero que dicen en el Ministerio Público, mientras no se denuncien por los canales formales, poco pueden saber de lo que ocurre en las poblaciones e investigar a los responsables. También lo pueden hacer anónimamente. Debate en el mundo científico generaron las palabras del ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien puso en duda la efectividad del tratamiento con plasma para enfermos de COVID-19. Varios especialistas defienden este tratamiento, asegurando que su uso es una opción segura. Si hay un universo de casos que no reciben mucha atención, es el de los recuperados. Hay más de 28.000 de ellos en Chile, hombres y mujeres que han derrotado al COVID-19 y cuya sangre podría tener una potente arma contra el coronavirus. Esa es la idea detrás del plasma convaleciente. Sin embargo, desde el Ministerio de Salud fueron categóricos. No hay una autorización y no hay evidencia cierta de que sea una terapia que contribuye al manejo de los pacientes más graves, y lo que es completamente cierto es que es un tipo de tratamiento extraordinariamente riesgoso, porque efectivamente estamos usando plasma de una persona que ha tenido una infección por COVID, que puede tener otras enfermedades que tienen que chequearse muy estrictamente para que no vayan a ser transmitidas por ese plasma. La transfusión de plasma es una técnica que se usa hace más de 100 años como prevención en caso de la hepatitis, paperas, polio, sarampión, rabia, y como tratamiento para la influenza, el ébola y otros coronavirus como el SARS y el MERS, según los estudios de laboratorio. En el caso de esta pandemia, se trataría de plasma que tendría una gran cantidad de anticuerpos específicos, como este, que al momento de ser transfundidos a un paciente con COVID-19 irían directamente a neutralizar las partículas infecciosas y así evitar su propagación. Eso dice la teoría. ¿Pero este tratamiento es seguro? La pregunta es relevante, considerando que son varios los recintos públicos y privados de salud que tienen un protocolo de uso de plasma convaleciente para algunos casos de COVID-19. Si se cumplen todas las normas de trazabilidad de las muestras, la transfusión de plasma de pacientes recuperados de COVID, así como pacientes recuperados de ANTA, así como pacientes recuperados del SARS o pacientes recuperados del H1N1, ese plasma es seguro. La utilización de plasma como soporte transfusional es un tratamiento de rutina en los diferentes centros hospitalarios, por lo tanto hay un cuerpo de evidencia bastante sólido con respecto a su seguridad. Pero ya salió hace poco una publicación con más de 5.000 pacientes que han recibido plasma convaleciente, publicada por la Clínica Mayo y Johns Hopkins, en cual la probabilidad de tener alguna reacción alérgica o adversa al plasma es muy baja. La Universidad Johns Hopkins realizó el estudio más grande hasta la fecha. Ellos analizaron miles de casos. 24 horas consiguió obtener en exclusiva la opinión del líder de esa investigación. In the United States, approximately 17,000 patients have now been treated with convalescent plasma. The report on the first 5,000 of them, that is, the safety profile, has been placed as a preprint. Results show that administration of convalescent plasma is relatively safe, considering that it has been given to patients who are very ill. In other words, analysis of the first 5,000 patients revealed no unusual signatures of toxicity. Hasta el momento no hay evidencia de peligro. Sin embargo, ¿es eficaz el plasma para combatir la COVID-19? El uso de plasma para tratar pacientes graves de coronavirus está en un trámite esencialmente experimental
así como ha habido muchos otros experimentos en el mundo. Chile y en todo el mundo, para aprobar el uso de un tratamiento nuevo o de un medicamento nuevo, se deben hacer estudios y esos estudios deben ser aprobados por la autoridad sanitaria, en este caso el Ministerio de Salud o el Instituto de Salud Pública. La FDA ya autorizó el uso de esta terapia experimental para pacientes con tratamiento compasivo y también autorizó el desarrollo de estudios. Uno de los más recientes se realizó en el Hospital Monte Sinaí de Nueva York. Showing that early administration of convalescent plasma in individuals who have severe COVID-19 can reduce mortality provided that it is used early before this patient is going to the intensive care unit. Una alternativa que ya se usó con otras enfermedades infecciosas y que varias instituciones científico-médicas están estudiando en nuestro país. China anunció una polémica ley de seguridad que busca terminar con las movilizaciones, lo que desató, por supuesto, nuevas y violentas protestas en Hong Kong. Todo esto en medio de la pandemia. Este fin de semana, centenares de manifestantes salieron a las calles y hubo decenas de detenidos. Centenares de manifestantes retomaron las protestas en las calles. Los miembros de la policía detuvieron al menos a 80 personas. Es que el anuncio de una nueva ley de seguridad nacional provocó grandes manifestaciones durante el fin de semana. El máximo legislador de China prometió aprobar una nueva ley de seguridad sobre Hong Kong, antigua colonia británica en el sureste de China y que actualmente es un territorio semiautónomo. Bueno, la situación de Hong Kong es realmente crítica y nos preocupa que el Partido Comunista Chino esté usando la ley maligna para reprimir aún más al pueblo de Hong Kong. Están limitando nuestras libertades. Se suponía que era el pueblo de Hong Kong quien gobernaba, pero con la nueva ley esto va a cambiar por completo. Los partidarios de la democracia han criticado duramente una ley que busca prohibir cualquier acto de traición, secesión, sedición y subversión contra el gobierno central, además del robo de secretos de Estado y la organización de actividades en Hong Kong por parte de organizaciones políticas extranjeras. Seguiremos comprometidos con la defensa de la gobernanza basada en la ley de Hong Kong y Macao. Trabajaremos para salvaguardar el orden constitucional en las dos regiones administrativas especiales, según lo estipulado en la Constitución de China y las leyes básicas. China ha dicho que busca salvaguardar el orden constitucional, sin embargo, esta legislación de seguridad incluso podría conducir a sanciones internacionales y al mismo tiempo amenazar el estado de la ciudad como centro financiero, dijo este domingo el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Todos los estadounidenses deben observar lo que sucede en las calles de Hong Kong y darse cuenta en este Día de los Caídos que el precio de la libertad es alto y que la gente va a las calles para exigir derechos básicos, para poder reunirse libremente o elegir sus propias autoridades. Los hechos ocurridos en Hong Kong plantean un nuevo desafío para el presidente Xi Jinping. Todo esto mientras las autoridades buscan controlar las protestas contra la nueva ley de seguridad nacional. Sebastián Moreno renunció a la presidencia de la ANFP. Hoy se concretó lo que ya era un hecho. Un mandato de 1 año y medio lleno de incidentes en el que poco a poco se fue quedando solo. Y hay que hacer méritos, porque ya nadie lo quería, ningún club. La discusión era cuándo, si se iba hoy día o tenía que presentar su renuncia en julio. Pero nadie lo quería. Bueno, se lo adelantamos, se lo dijimos en enero del año 2016. Ahora, nuevamente le dieron de baja. ¿Qué va a ocurrir en los próximos meses con la ANFP? Detalles, lo es en la siguiente nota. Renuncio para generar nuevos caminos de entendimiento, pensando en el futuro de la actividad y para que de una vez por todas existan señales y acciones concretas para que algunos dejen sus intereses particulares y piensen en la importancia del fútbol en nuestra sociedad.
Con estas palabras se concretó la renuncia a la ANFP de Sebastián Moreno en un consejo de presidentes telemático que también selló su salida de la Federación de Fútbol de Chile. Ya no se hacía sostenible la permanencia de Sebastián en el cargo. Se proclama ganador y por lo tanto próximo presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional a don Sebastián Moreno González. Entendemos que nuestro mensaje llegó claramente a los clubes. Con sonrisas y pulgares arriba, asumía hace 1 año y medio. Fueron 25 votos los que le permitieron a Moreno sentarse en el sillón de la ANFP, reemplazando a Arturo Salá. Un mandato lleno de incidentes en el que poco a poco se fue quedando sin sus cercanos. Sus directivos, los mismos que le habían dado el voto, lo abandonaron. Nosotros como clubes elegimos a una directiva. Esa directiva estaba conformada por 7 miembros, incluido un presidente. De esos 7 miembros ya no queda ninguno aparte de Sebastián Moreno. La renuncia de Andrés Facio a la vicepresidencia fue el comienzo del fin. La arista en el caso Codelco, el estallido social y también la pausa del fútbol por la pandemia mundial terminaron por desencadenar su salida. Mira, la ANFP hace harto rato que viene dando señales inequívocas. Huachipato, Audax y Unión La Calera pusieron fin a su lealtad con Moreno. La gestión en el término del Campeonato Nacional 2019, las negociaciones respecto a las pérdidas del CDF y la poca proactividad en la crisis del coronavirus hicieron que se quedara prácticamente solo. ¿Usted ha escuchado sobre el posible boicot que varios clubes chilenos han estado tratando de hacer en su contra? No he escuchado directamente de ningún presidente lo que usted plantea. Jorge Aguilar de Colo-Colo, Jorge Yungue de Rangers, Arturo Guzmán de Iquique y Raúl Jofré de Antofagasta acompañarán a Moreno en la mesa de transición, la que estará hasta el 30 de julio, fecha de las próximas elecciones. Ahora comienza la lucha por el sillón de Quilín y también nacen interrogantes. Por ejemplo, ¿qué pasará con la continuidad de Reinaldo Rueda? Con su partida, serán 5 los presidentes en los últimos 5 años al mando del fútbol chileno. La ANFP está en crisis. Nosotros, como toda la sociedad, queremos volver a las actividades antes, pero sin vulnerar las recomendaciones de la autoridad sanitaria. ¿Puede volver el fútbol chileno en el corto plazo? Es la interrogante entre las autoridades, ¿no?, del deporte nacional. Esto tras el regreso de ligas europeas, me refiero a entrenamientos o profesionalmente ya en el campeonato como ocurrió en Alemania. Pero falta bastante, pese a que hay varios clubes, entre ellos por ejemplo Huachipato, que ya anuncian oficialmente que regresarán a las prácticas, ¿sí?, ahí en cancha en los próximos días. Mira. El gobierno de España ha dado luz verde para que se vuelva a celebrar la Liga de Fútbol Profesional. España se sube al retorno del fútbol en Europa. Tras 90 días de paro, volverá a la Liga de las Estrellas en una ola que ya tiene arriba a la Bundesliga y próximamente a la Premier League. ¿Hay esperanzas entonces para el regreso del fútbol chileno? La situación en nuestro país es compleja y el retorno del torneo parece una discusión alejada. Sin embargo, hay avances. Huachipato será el primer club en volver a las prácticas a contar del 1 de junio. Deberán cumplir estrictas medidas y contar con la aprobación de autoridades sanitarias. Primero vamos a conversar con ellos para ver qué actividad es la que quieren realizar. El caso de los acereros será el vamos para el resto de los clubes, pero desde la ANFP son cautelosos. Por eso crearon la Comisión Retorno, que estudia cada factor que incide en la posible vuelta del fútbol nacional. Nosotros, como toda la sociedad, queremos volver a las actividades antes, pero sin vulnerar las recomendaciones de la autoridad sanitaria. La mirada está puesta en Europa. El retorno ha sido progresivo con prácticas individuales y luego grupales. Claro que a diferencia de esas ligas que están finalizando, la chilena recién comienza. Lo que sí nos interesa desde el punto de vista médico, físico, deportivo, es que se cumpla un plazo básico para que al regresar los jugadores tengan una preparación suficiente para competir. En donde lamentablemente creo yo que en menos de 2 meses no vamos a tener la posibilidad de poder volver a la actividad del fútbol y de sus campeonatos respectivos. Y poder evaluar posible inicio del fútbol habría que pensarlo para unas 6 semanas después del inicio de los entrenamientos. De momento no hay fechas tentativas para el regreso del fútbol nacional, pero sí se busca retornar lo más rápido. Van más de 70 días sin acción con todos los problemas económicos e incluso de roces al interior de clubes que conlleva este paro. Nosotros como sindicato hemos tenido reuniones constantes con distintas autoridades para fijar un protocolo
y estar preparado cuando el fútbol tenga su regreso. Nosotros agradecemos la responsabilidad que han tenido las instituciones del deporte de trabajar de la mano con nosotros para que sus deportistas, al regreso a las prácticas de sus respectivos deportes, lo hagan en forma súper segura para su salud. El debate sobre el retorno del torneo nacional, hay buenos indicios, pero todo apunta a que es demasiado apresurado volver con la fiesta del fútbol en un país que tiene poco que festejar. Liverpool Atlético de Madrid, ¿sí? Un partido que dicen habría provocado más de 40 muertes por contagios. Se suma a otro encuentro que fue catalogado como una bomba biológica. ¿Te acuerdas? Un partido de la Champions League entre el Atalanta y Valencia que se jugó en Italia, partido de ida y vuelta. ¿Qué pasó ahí? Te lo contamos en detalle en la siguiente nota. Has estado toda mi vida, Marquito. Mira, Marquito, la pared con Morata. Balón largo, se va Morata. Morata mano a mano. Morata gol. Morata gol. Morata gol. ¡Te lo dije! 11 de marzo, un partido que trajo emociones, también muertes. Más de 3.000 fanáticos del Atlético se movieron a Liverpool en un momento crítico. En esa fecha solo se habían detectado 2.000 casos en España. Hoy superan los 280.000, con Madrid como epicentro. Según Edge Health, institución que analiza datos del Servicio Nacional de Salud británico, se habrían provocado 41 muertes adicionales en Inglaterra. Liverpool y Anfield fueron focos de contagio. Antes de todo esto había sido tema de discusión. Ojalá que se juegue con gente, sinceramente, porque no sería justo de parte de Liverpool haber jugado el primer partido nosotros con gente, con la importancia que tuvo nuestra gente. A la misma hora, PSG y Dortmund jugaban a puertas cerradas en París. 2 días después, el presidente del gobierno español declaró estado de alarma. Debemos descubrir si el aumento de la curva se debe a los hinchas del Atlético. Hinchas que se pasearon en aviones, trenes y autos desde España hasta Liverpool sin restricciones. Decisiones tomadas que costaron vidas. Bueno, Roger Federer, su majestad, en confinamiento en Suiza, realizó una videollamada con el brasileño Gustavo Kuerten. Ahí dejó una frase que nos preocupó, ¿sí? Para nosotros, sus fanáticos, que somos muchos, millones. Dice, es importante para mí tomarme un buen descanso ahora. No he hecho tanto de menos el tenis. ¿Estará preparando su retiro? En los próximos meses vamos a saber. Recordemos que el suizo en agosto va a cumplir 39 años de edad. Seguimos con el tenis y con otros grandes. Por ejemplo, mira, esta imagen que se ha convertido en viral. Un fanático de Novak Djokovic tuvo la ocurrencia de cortarse el pelo con el rostro, la cara de Nole ahí en su nuca. Bueno, el resultado fue esta notable imagen. Se parece bastante, ¿no? Igual al actual número 1 del ranking ATP. Cosas que se ven en cuarentena. Y todo indica que en Estados Unidos el primer deporte colectivo que va a retomar sus actividades será la NBA. Los organizadores están proyectando que toda la liga se juegue en un solo lugar, con Mickey Mouse en Disney. ¿No me cree? Atención, mira. El regreso a los deportes parece que va a comenzar con la NBA. El básquetbol se apunta al parecer como el primer deporte que regresará en Estados Unidos. La NBA se prepara para aquello, pero el retorno no será como se esperaba. La dirigencia piensa en llevar este show al parque de Disney World. Creo que lo más interesante para todos en la liga fue que se tomó la decisión de que Disney sería la única sede y no se va a dividir como se pensaba. Las conversaciones están avanzadas entre la NBA y The Walt Disney Company. El escenario sería el ESPN Sport Complex, que posee 3 recintos grandes y hoteles que permitiría a la liga limitar la exposición externa y el riesgo de contagios de COVID-19. Tienen un plan y a la vez no tienen un plan. Están viendo ideas de cómo tendrían 30 equipos todos juntos. LeBron James,
Giannis Antetokounmpo. El mismo Kawhi Leonard. Anthony Davis. Algunas de las estrellas del campeonato más influyente del básquetbol mundial que tendrían que estar reunidos en un espacio común para terminar la liga y así suavizar las pérdidas millonarias causadas por el coronavirus. Esto fue lo que dijo Mike Boss, el portavoz de la NBA, en un comunicado. Estamos trabajando con expertos en salud pública y miembros del gobierno en una serie de medidas para asegurar que se siga un protocolo médico y de protección adecuado. Así como Estados Unidos, a pesar de miles de contagios y víctimas, prepara el regreso de su liga de básquetbol, que en un principio sería en el mes de julio. Sigamos en Estados Unidos. Atención con estas imágenes que han generado polémica. Floyd Mayweather, con muchas críticas, sin respetar la distancia social y la cuarentena, al boxeador se le ve asistiendo a dos fiestas. La primera alrededor de una piscina y la segunda en un centro nocturno. Como se ve, sin ningún tipo de medida sanitaria, imágenes que fueron publicadas por el mismo club nocturno. Sigamos con el boxeo, pero con esta historia atractiva. Un día como hoy, 25 de mayo de 1965, sube al ring por primera vez Muhammad Ali. ¿Cómo digo? ¿Cuándo? Sí, él, el campeón del mundo de los pesos pesados, dejaba atrás el nombre de Cassius Clay. Mira. La leyenda del más grande boxeador de todos los tiempos, Muhammad Ali, sumó un capítulo inmortal un 25 de mayo de 1965, revancha por el título de los pesos pesados ante Sonny Liston en el Boston Garden. And now the challenger, Sonny Liston, the heavyweight champion of the world, Muhammad Ali. Era la primera vez que el más grande se subía al cuadrilátero con el nombre de Muhammad Ali, tras convertirse en musulmán y dejar atrás a Cassius Marcellus Clay Jr. Lo que aconteció en el ring es simplemente pura historia. Ali dominó otra vez a Liston y tras 1 minuto y 52 segundos del primer round, Muhammad lo derribó. Para inmortalizar aquel golpe fantasma y esta foto que es uno de los registros más icónicos del deporte mundial. Atención, mira también esta imagen notable. Se trata del futbolista Scott Pollock del Northampton, de la 4ª división de Inglaterra, que lanzó el House Challenge. Consiste en lanzar la pelota por sobre la casa, recibirla con una gran calidad, como lo puede hacer él. Mira, al otro lado. Dejó la vara alta, ¿cierto? House Challenge, notable. Lo puedes hacer también. Bueno, ya. Nos vamos a Iván Núñez, ¿no? Continúas con la información, Iván. Así es, Gustavo, y preste atención a las siguientes imágenes del fin de semana que causaron indignación en Estados Unidos, donde la pandemia ya roza, usted sabe, cerca de 100.000 personas fallecidas. Fíjese bien, se trata de una concurrida fiesta en el lago de Ozark, esto es en el estado de Missouri. Allí se observa numerosa cantidad de personas disfrutando de la piscina de un club sin atender las recomendaciones de distanciamiento social. En Missouri, los bares y restaurantes ya fueron autorizados a funcionar, pero cumpliendo con todas las normas sanitarias que claramente, en este caso, que duda cabe, no se cumplieron. Bueno, y con la pandemia muchos trabajadores han tenido que realizar sus funciones de forma remota. Sin embargo, el teletrabajo para algunos se hace totalmente imposible. Es el caso, por ejemplo, de los artistas callejeros, malabaristas, payasos, entre otros, el mismo Chaplin, que sin ingresos deben enfrentar los gastos de su esposa y su hijo enfermos. Roberto Ibarra es mimo desde 2005. Por sugerencia de su profesor, interpreta hace algunos años a Charles Chaplin en las calles y semáforos de la capital. Es el arte del silencio, que muchas veces, con solo una mirada, comunica sentimientos que las palabras no logran abarcar. Este lenguaje, sin palabras, es algo que Roberto tiene en común con su hijo, Juan Pablo, quien con sus 6 años padece atrofia a la médula espinal tipo 1. Enfermedad degenerativa caracterizada por una debilidad muscular grave y progresiva.
La pandemia no solo significa un riesgo mayor por la salud de Juan Pablo, sino que limita abruptamente los ingresos de la familia. Llevo ya 3 meses sin hacer lo mío y bueno, cualquier artista callejero me va a entender cómo es la cosa, porque casi todos están en las mismas. O sea, nosotros, los artistas callejeros, si no tenemos la calle, no hay lucas. Susana, la madre de Juan Pablo, dedica su día al cuidado de su hijo y tampoco puede exponerse a salir, ya que tiene lupus, una enfermedad inmune que la hace más propensa a complicaciones de salud. A pesar de esto, uno de sus sueños era ser madre y Juan Pablo llegó. Cuando se supo me dijo que tenía la atrofia espinal, que no iba a vivir más de 1 o 2 años, que tenía que estar preparada porque se iba a morir. Que lo cuidara lo que se pudiera. Y aquí está, ya tiene 6 años y esperamos que esté mucho más tiempo con nosotros. Juan Pablo requiere ventilación mecánica todo el día, todos los días de su vida. También utiliza pañales a diario y se alimenta a través de una sonda. En el consultorio ya no le entregan leche porque cumplió 6 años, pero él sigue necesitándola. Juan Pablo recibe una pensión que se renueva cada 3 meses con certificado médico. Yo llamé, me mandaron un mail y he mandado 10, 20 veces el mail, el cual no sé si no llega o por la contingencia está todo más lento y no me pagaron esa pensión. Por eso nos vimos en la obligación de hacer una campaña para reunir fondos para poder costear sus gastos, ya que son muchos medicamentos. Pero la intensa vida de esta familia no puede parar. Juan Pablo necesita los mismos cuidados que antes de la pandemia. Un daño colateral del coronavirus que deja a un mismo y su familia sin trabajo y esperando una pensión que no llega. Bueno, ya se encuentra en Venezuela el primero de los 5 buques tanqueros iraníes que transportan combustible para enfrentar la crisis energética por la cual está atravesando el país sudamericano. Según informaron las autoridades, el barco Fortuna ya atracó en la refinería de El Palito y un segundo tanquero, el Forest, ya ingresó a la zona exclusiva económica de Venezuela, mientras que el tercero, el Petunia, ya se aproxima al Mar Caribe. Irán está proporcionando a Venezuela 1,53 millones de barriles de gasolina e insumos para el funcionamiento de sus plantas refrigeradoras, que está operando solamente al 10% de su capacidad. La operación, que ha sido criticada por el gobierno de Estados Unidos, cuyo gobierno ha impuesto sanciones a ambos países, se da precisamente en momentos en los cuales el país que preside Nicolás Maduro atraviesa por una aguda escasez de combustibles. Ahora. Hace minutos nada más, a través de un comunicado de prensa, el Ministerio de Energía informó que el titular de la cartera, Juan Carlos Llovet, dio positivo a la prueba de COVID-19. El secretario de Estado estaba en cuarentena preventiva desde el sábado 23 de mayo al presentar síntomas leves que le hicieron sospechar de un contagio. La prueba de PCR confirmó el diagnóstico inicial. La información agrega que el ministro Llovet no ha tenido contacto directo con el presidente Sebastián Piñera en los últimos días. Recordemos que durante la mañana el ministro de Obras Públicas también informó de su contagio con COVID-19. Hacemos una pausa. Estamos de regreso de inmediato, espérenos. Ya estamos de regreso, usted lo ha notado, ¿no? Temperaturas inusuales para el mes de mayo se han registrado los últimos días en la región de Valparaíso, en el litoral central, también por acá, ¿no? En la región metropolitana. Una ola de calor inusual para esta época del año, mire. No se sabe el por qué ayer hizo tanto calor, se supone que no debería hacerlo. Rico en todo caso para levantar un poco el ánimo. Raro para la época, pero sensacional. Pensaron que los días de calor habían quedado en el olvido, pero se equivocaron. Poca gente en el borde costero por las restricciones de la pandemia, pero aquellos que salieron a la calle lo disfrutaron. Viña es así, Viña es impredecible. Y en el invierno, en el verano y en el invierno también hay cambios bruscos de temperatura. Más de 25 grados que se dejaron sentir durante el fin de semana y se mantuvieron este lunes. Ola de calor que incluso sobrepasó los 30 grados en San Felipe y los Andes. Episodios que generalmente se dan en el periodo estival, pero que a días del inicio del mes de junio no dejan de sorprender.
Llevamos ya 2 días por lo menos de temperaturas muy altas en la región de Valparaíso, que llaman la atención principalmente por la época del año. En verano son bastante características este tipo de temperaturas tan altas, pero ya en otoño debiesen ser bastante más bajas, más menos, estar cerca de los 20 grados en sectores de los valles. No, el año pasado tuvimos olas de calor solamente hasta el mes de abril. Ya pasado la época estival no tuvimos eventos de altas temperaturas, a excepción de ya de septiembre y octubre, que parte como la temporada de olas de calor. Grata jornada que los viñamarinos dicen aprovecharon para recargar energías. La mayoría se encuentra realizando cuarentenas voluntarias y el encierro los mantiene agobiados. Salir a caminar, obviamente con las medidas adecuadas, pero para despejarnos un poco. Mucho sol acá. Muy rico los días y las noches muy calurosas. Puedo salir a la terraza y disfrutar de la noche sin algo de la ropa. Inusuales alzas de temperatura que se deben al fenómeno de la vaguada costera y que comenzaría a declinar a partir de este martes. Es por este mismo fenómeno, y recordemos que la vaguada costera nos acompaña todo el año, y al tener vaguada costera, los días anteriores a que veamos este tipo de nubosidad tan espesa en sectores de la costa y también de los valles, vamos a tener días de altas temperaturas. Sorpresivo cambio en las condiciones meteorológicas, que no solo afectó a la región de Valparaíso. Ola de calor en la zona central del país, rayos de sol que sí salieron en días de cuarentena. 24horas.cl. Atención a lo siguiente, porque la cuarentena, por supuesto, ha tenido muchas influencias, y fíjense que para acceder a los beneficios que está entregando el Estado por la pandemia del coronavirus, es necesario completar, ¿qué cosa? El registro social de hogares. Usted puede incluso actualizarlo. Plataforma que incluye toda la información socioeconómica de familias y personas del país. ¿Cómo puede hacerlo? Bueno, ingresa a nuestro portal 24horas.cl y revise el detalle de cómo acceder a este registro y también los pasos para completar, a postular las ayudas durante la pandemia. Ahí está toda la información, por supuesto, registro social de hogares. Con esta noticia le estamos dando las gracias por informarse junto a nosotros. Que descanse, cuídese, que tenga buenas noches.